Bueno, y continuamos esta noche, os lo anunciaba hace un ratito, está con nosotros la procuradora socialista Virginia Jiménez. Muy buenas noches. Gracias buenas noches por estar con nosotros en Canal 54 para hablar en esta ocasión de las cuentas de la Junta de Castilla y León, de lo que se ha dejado de invertir en la provincia, de esos agravios a lo mejor que suceden a lo largo de un ejercicio presupuestario y en definitiva intentar resumir en unos minutos, Virginia, todo lo que ha sido el año pasado, el año 2015 y la legislatura pasada en cuanto a esa ejecución presupuestaria, porque los datos que aportabais la semana pasada en una rueda de prensa yo creo que eran por lo menos como para reflexionar lo que ha sucedido con las cuentas en la provincia de Burgos, porque hablábamos de un porcentaje muy elevado del que se ha dejado de invertir en esos últimos años, ¿no? Pues sí, bueno, como bien dices, ya tenemos los datos económicos del presupuesto desde el 2011 hasta el 31 de diciembre del 2015, la anterior legislatura. Una vez que ya hemos tenido todos esos números y esos porcentajes, pues bueno, solo tocaba hacer el estudio correspondiente, el balance, reflexionar también y ver, pues bueno, a ver qué ha pasado durante esta anterior legislatura en nuestra comunidad autónoma. Y bueno, pues las cifras están ahí y lo que nos hace pensar es que pues por desgracia y por culpa de esta forma de gobernar que tiene el Partido Popular en nuestra región, bueno, pues hay unas cantidades bastante elevadas que se dejan de ejecutar, con lo cual pues al final todos sabemos lo que eso significa. Significa que hay proyectos importantísimos para nuestra región y para nuestra provincia que se dejan de hacer, y eso, bueno, pues deriva al final en la repercusión que sufrimos los y las ciudadanas. Si hablamos de cifras, para que la gente que nos esté viendo se haga un poquito una idea, por ejemplo, el porcentaje creo que ronda el 30%, ¿no?, de lo que se ha dejado de invertir en Burgos. Así es, mira, si hablamos solo de nuestra provincia, y además lo tengo aquí bastante desglosado porque son muchas cantidades y muchos porcentajes, si vamos a hablar solo de la provincia de Burgos, durante toda la legislatura 2011-2015, la Junta dejó de invertir en nuestra provincia la cantidad de casi 99 millones, 98,8 millones. Que se dice pronto, ¿no? Es una cifra cuanto menos considerable. Es una cifra, bueno, es un porcentaje de un 29,47% pues de ese presupuesto que nos correspondía para nuestra provincia, pues de cosas, de proyectos, de actuaciones que se han dejado de hacer. Y es una cantidad pues bastante importante. O sea, estamos hablando, igual dicho así y teniendo en cuenta los datos que manejamos, igual la gente no se puede hacer una idea, pero si hablamos, por ejemplo, que se ha dejado de construir un colegio o se ha dejado de construir, pues aquí en la ciudad de Burgos, el Centro de Salud García Lorca, pues bueno, eso ya nos hace un poco más a la idea de cómo está funcionando pues la Junta de Castilla y León. Este porcentaje, Virginia, es similar a otras provincias en cuanto a esa inversión que no se acaba de materializar. ¿Nos encontramos todos más o menos de una forma equitativa en el mismo nivel o aquí también hay agravios? Pues hay agravios y por desgracia pues la provincia de Burgos es una de ellas. De hecho, cuando estamos hablando de estos porcentajes estamos a la cola de las provincias que más dinero se ha dejado de invertir aquí. Entonces, pues por desgracia, hombre, sí que es cierto que hay porcentajes, excepto Valladolid, que no vamos a entrar igual al detalle, porque bueno, igual estaríamos aquí hablando mucho tiempo, pero solo nos adelanta Ávila. Entonces, bueno, pues es una pena, sobre todo pues teniendo en cuenta pues que Burgos es una de las provincias más extensas, pero bueno. Si hablamos a nivel regional, ¿en cuánto se traduce esa inversión que nos ha materializado a lo largo de toda la legislatura pasada? Pues mira, si solo hablamos el importe de las consejerías, estamos hablando de 969,5 millones. Si ya además le sumamos a las consejerías todos los organismos que dependen de la comunidad, de la Junta de Castilla y León, pues ya la cifra asciende a 1.530 millones. O sea, esto es como una barbaridad, ¿no? Sí, dicho así parece como el euromillón. La verdad es que es mucho dinero que se deja de invertir. La gente seguro que se pregunta, ¿por qué se deja de invertir? ¿Dónde va a parar este dinero que en un principio está presupuestado y al final no acaba de llegar a ese centro de salud en la capital o a ese colegio que se necesita en una localidad en nuestra provincia? Pues bueno, es una manera de gobernar, es una forma de trabajar también, y lo que ocurre es que bueno, pues ese dinero al final, a ver, bueno, si quien conoce un poco más cómo funciona el sistema administrativo, los presupuestos se mueven, o sea, se comienza con una cantidad, pero luego bueno, se hacen una serie de modificaciones a lo largo de esos presupuestos. ¿Qué ocurre? Que igual hay una previsión al principio de la legislatura,
cuando se aprueba el presupuesto, pues que una obra pueda costar, vamos a decir, 3 millones, por ejemplo. Pero si esa obra no se deja de hacer, pues esos millones quedan ahí. ¿Pero qué pasa? Que no desaparecen de la nada, esos millones se van a parar a otro sitio. ¿Aquí qué está ocurriendo? Pues que bueno, hay una serie de movimientos de cantidades de partidas millonarias pues que se van al gasto corriente, porque al final el dinero que se ha dejado de invertir pues se lo está comiendo, voy a utilizar esa expresión, el gasto corriente, y además otra cosa muy importante que además nos afecta muchísimo a nuestra ciudad, que es el hospital universitario. Gran cantidad de ese dinero pues se va a pagar ese canon. Bueno, de alguna forma podemos decir que, aunque no se plasme en un principio en esos presupuestos, los aumentos, por ejemplo, del canon a lo largo de los últimos años han sido los que se han comido, teniendo esa expresión, parte, ¿no?, de esas inversiones, para que la gente nos entienda. Si hablamos de partidas más concretas, por consejerías, por ejemplo, en la provincia, porque yo quiero ir un poquito más al detalle, para que la gente se haga una idea de lo que ha sucedido. Sé que tienes también esos datos desgranados por cada una de las consejerías. ¿Qué proyectos se han dejado de invertir? ¿Qué cantidades? Teniendo en cuenta que son muchas también las consejerías y además mucha la gente, sobre todo del medio rural, me atrevería a decir que están esperando esas inversiones, esos proyectos, y no de ahora, sino desde hace años. Pues mira, si estamos hablando solo de la comunidad, o sea, si ya nos hablamos de toda la comunidad, no solo, sino de toda la comunidad, voy a poner unos ejemplos que además he marcado porque me parecen los más importantes y bueno, además las cifras así lo dicen, porque antes yo nombraba las consejerías, pero también los organismos autonómicos. Por ejemplo, la Gerencia Regional de Salud no ha invertido 170,5 millones. Eso es el 34%, el 34,84% de lo presupuestario. Otra gerencia importantísima que nos afecta a todos es la de servicios sociales y en este caso pues no se han concedido el 20% de las ayudas que tenían disponibles, o sea, bueno, servicios sociales, ya sabemos cómo funciona, hay un paquete, hay partidas pues para ayudas a esas personas que lo necesitan y el 20%, que dicho así, pues bueno, igual no parece muy importante, pero estamos hablando de 70,5 millones pues de dinero que se ha dejado de dar. Tengo que decir que esta cifra, perdona que te interrumpa, Virginia, me llama mucho la atención porque estamos en una época muy complicada. Además, los años en los que se circunscribe este análisis, plena crisis económica y que una gerencia deje de invertir es como para reflexionar, ¿no? Pues parece mentira, pero sí, es como para hacerse una idea de todas esas cosas que se están dejando de hacer. O sea, cada vez que una persona igual acude a los servicios sociales y se le deja de prestar una ayuda, bueno, pues va en este porcentaje. La verdad es que, desgraciadamente, y bien dices, estos años sobre todo que hemos, y todavía por desgracia seguimos padeciendo, pues de esa necesidad que mucha gente pues ha visto pues obligada a acudir a estos recursos y a estos servicios sociales, pues hay gente que se ha quedado sin ayudas cuando pues esta gerencia tenía dinero para ello. Sí, bueno, podríamos seguir hablando del Instituto Tecnológico Agrario, que también pues, ha dejado de dar dinero de préstamos, que también es importantísima esa cantidad de dinero pues, de préstamo que se puede conceder a personas bueno, pues, que lo solicitan, pues son 124 millones, un porcentaje de un 69,5%. Y ya, bueno, para finalizar, porque esto es, podríamos estar aquí mucho tiempo, pero esto es lo más significativo, lo más llamativo por lo menos, pues la Agencia de Financiación, que también ha dejado el 69,8%, 206 millones sin ejecutar. Eso a nivel regional. Ya si nos centramos, que antes me preguntabas por la provincia, pues también tenemos cosas muy llamativas. Aquí, sobre todo, en la provincia, se ha dejado de invertir muchísimo dinero en cultura y en turismo. Y aquí, mira, bueno, pues lo voy a buscar directamente en... Son muchísimos los datos. Sí, son muchísimos. La verdad es que tiene sobre la mesa Virginia, tiene muchísimas cifras, es que 4 años dan para mucho, ¿no? Sí, dan para mucho y además, bueno, pues lo hemos estudiado con, pues bueno, cómo se tienen que hacer las cosas, pero solo voy a nombrar estas dos, que son los porcentajes más llamativos de cultura y turismo. Ahora solo estamos hablando de la provincia de Burgos, ¿vale? Que es un 62,43% del dinero de inversión que había, que entonces estábamos hablando de 7.186.000, bueno, 542 euros,
pues que se han dejado de invertir. Otra muy llamativa, pues a ver, por ejemplo, pues fomento y medio ambiente, un 45,87, pero es que así podríamos seguir. La verdad es que pues son datos muy llamativos y que bueno, pues que al Grupo Parlamentario Socialista pues nos preocupa enormemente, porque aquí estamos viendo las necesidades, porque bueno, y además ese dinero está para eso, está para gastarlo en eso. Entonces, bueno, pues ahí están manejando esos datos. El problema que vemos, bueno, pues que hay falta de transparencia, porque nosotros, de hecho, registramos una pregunta en los procuradores de la provincia de Burgos, pues solicitando que nos diesen información de cuáles eran los proyectos que tenían previstos para nuestra provincia dentro de este año y los que habían empezado a ser ejecutados, en qué situación estaban. Y bueno, pues la información es muy sesgada y la transparencia, pues voy a decir que bueno, pues que es muy poquita. De hecho, no nos han contestado todavía. Es un poco un ejemplo de cómo se está trabajando allí. ¿Qué conclusión se extrae cuando uno analiza pormenorizadamente todas estas partidas de 4 años? ¿Qué reflexión hay que hacer, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias en las que se ha dejado de invertir este dinero? Bueno, pues yo creo que la reflexión que teníamos que hacer, y no solo nosotros, sino todos, es, bueno, pues ese dinero, que es nuestro dinero, qué forma, de qué manera lo están utilizando, porque también es verdad que a final de año hay que aprobar unos presupuestos. Nosotros presentamos unas correspondientes enmiendas, cada grupo parlamentario, en la medida que ve las necesidades de su provincia, y no se aprueban. Entonces, bueno, y luego nos preguntamos, ¿y ese dinero dónde va a parar? Y los datos están aquí, pero cuando vemos que sí que hacen una inversión al principio de año con ese presupuesto y a lo largo y el transcurso de ese año se deja de hacer esos proyectos, pues bueno, es esa reflexión de decir, bueno, pues algo tendremos que hacer o alguien le está haciendo mal. Y a la medida que nosotros podamos, por lo menos intentar hacerlos recapacitar, porque ese dinero está para eso, para gastarlo en lo que nosotros consideramos, nosotros los ciudadanos, no los socialistas, pero en general pues que necesita la ciudadanía, que al final es lo importante. Virginia, ¿preocupa que esta sea también la tendencia, que se vaya a seguir esta legislatura? Porque acabamos de empezar, nos han contestado a ese registro, pero decía, por ejemplo, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que la situación se está normalizando en cuanto a las finanzas autonómicas, que se está comenzando a apreciar esa generación de riqueza, que por pequeño que sea. ¿Esto debe ir traducido a un mayor cumplimiento de los presupuestos, de las inversiones? ¿Se deben invertir ahora aquello que se ha dejado de invertir precisamente por los esfuerzos que se han pedido a los ciudadanos? Pues yo creo que este es el momento. O sea, ahora que ya nos están diciendo que estamos saliendo de la crisis y el dinero está aquí, yo creo que es la hora de empezar a invertir y hacer esos proyectos pues, que se han quedado ahí, que al final esos proyectos, y antes lo comentábamos, no son otras cosas sino dar calidad de vida a los ciudadanos y ciudadanas. O sea, cuando estamos hablando de hacer un centro de salud, un colegio, un instituto, una plataforma logística en un polígono industrial, eso al final, ¿qué se traduce? Pues se traduce en fomentar la economía, en generar empleo y, en definitiva, calidad de vida para todos y todas. Sé que es muy complicado al final seleccionar algún proyecto, pero si hubiera alguno de esos que se han quedado en el tintero, hubiera que recuperar, que de una vez por todas debiera salir adelante. Sé que además desde el grupo estáis muy pendientes de varios de ellos, pero ¿cuál en este año 2016 o a medio plazo debe ser una realidad por lo que se está esperando, por lo que se ha dejado de invertir o por los retrasos que ha acarreado a lo largo de su historia? Pues la verdad es que, a ver, es muy difícil decantarse por uno porque son muchos y porque al final la provincia es muy extensa y nuestra obligación es la de los procuradores, pues dar cabida a toda la provincia. Pero bueno, claro, aquí tenemos el parque tecnológico en la capital, que bueno, pues estamos ahí pendientes de que por fin, porque ahí sí que hay partida, pero que, pues, a lo que estamos hablando, no se termina de ejecutar. Todo lo relacionado con servicios sociales y con sanidad es importantísimo. La educación, lo mismo. Luego, en la medida de generar empleo, pues todos los temas industriales. En mi ciudad, en Miranda de Ebro, bueno, pues la necesidad la vemos muy clara con la realización del centro logístico
turístico y ferroviario del polígono de Ircio, en Aranda el hospital. Al final cada lugar tiene su necesidad, pero no me quiero olvidar del pueblecito pequeño de Lerma o de Salas o de Villarcayo o del centro de día de Briviesca, porque todo es importante. Y además, claro, tenemos que mirar también por el medio rural. Entonces, cualquier proyecto, cualquier iniciativa, por pequeña que nos parezca, en el territorio es importantísima. Vamos a estar muy pendientes del trabajo que desarrolléis, Virginia. Gracias por estar con nosotros esta noche, un placer. Y vamos a confiar en que al final el presupuesto se cumpla y que al final se ejecute aquello que nos corresponde, ¿no? También a los habitantes de esta provincia. Ojalá, porque al final es el bien para todos y la calidad de vida de los burgaleses y burgalesas. Muchísimas gracias y nosotros continuamos.